La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, como siempre, cuando pasan cosas como esto que sucedió en la Fed, en la que se decide un aumento a las tasas de interés preferenciales, pues toco base con quien sabe, y en este caso, como siempre saben, es Gabriela Siller Pagasa, que es directora de Análisis Económico y Financiero del Banco Base y profesora de Economía del TEC de Monterrey. Mi querida Gabriela, te saludo, no sabes el gusto que me da escucharte. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenos días. Muchas gracias nuevamente por tenerme en tu programa. Oye, pues ayer sentí no solamente la reacción de la Fed, sino también la reacción de los mercados. Empecemos por la primera. La Fed, dice el señor Jerome Powell, aumentamos un cuarto de punto porcentual, pero esto no ha terminado. Sí, había mucha controversia, sobre todo porque hasta el 8 de marzo, antes de que se desatara todo el problema de los bancos en Estados Unidos, todo el mundo pensaba que venía una Fed muy agresiva, tanto por lo que había comparecido Jerome Powell, presidente de la Fed, ante el Senado de Estados Unidos, como lo que diferentes oficiales habían dicho, y entonces esperaba un incremento de 25 puntos base, pero además que el comunicado viniera muy restrictivo, es decir, que dijeran que iban a seguir subiendo la tasa de interés, probablemente hasta un nivel del 6%. Viene todo el problema de los bancos y luego se empezó a especular que la Fed ya no subiría más la tasa de interés para evitar que siguieran las pérdidas no realizadas y que se desatara una crisis sistémica en Estados Unidos. Finalmente lo que vimos fue un incremento de 25 puntos base. Pareciera que la Fed minimiza un poco el problema de los bancos, como si eso se lo estuviera dejando al Tesoro de Estados Unidos. Y lo que sí es que se mantiene la mediana de la expectativa de cómo va a cerrar la tasa de interés este año, alrededor del 5.1%, y esto es consistente con otro incremento más de 25 puntos base para dejar la tasa a finales de este año en un rango entre 5 y 5.25%. Llama la atención también que en las proyecciones económicas, las que actualizaron, estas las actualizan cada 3 meses, resulta que la expectativa de crecimiento para el último trimestre la revisaron a la baja, diciendo que, bueno, pues están esperando una desaceleración económica para este año. Y de la parte de los bancos, te digo, como que lo minimizan y dicen pues que todavía no saben exactamente cuál será el efecto, que sí puede generar una desaceleración en la economía y que además también esto que está sucediendo con los bancos puede ser el equivalente a subir 25 puntos base la tasa de interés. Entonces vimos una Fed menos restrictiva, los bancos como que no terminaban de leer así como que es restrictiva o no. Y al principio, bueno, pues lo tomaron muy bien. Vimos una apreciación importante del peso mexicano, que las bolsas ganaban, y luego ya cuando empezó a hablar Jerome Powell, como que el mercado esperaba que fuera menos restrictivo todavía en su postura, y luego vimos una ligera pérdida, pero bueno, en fin, los mercados tomaron muy bien la decisión de la Fed, y bueno, pues con este incremento de 25 puntos base, ahora se espera que el Banco de México también siga subiendo su tasa de interés, siguiendo el paso a la Fed también en 25 puntos base. Fíjate que yo quisiera hablar de un tema muy en lo particular, Gabriela, que tú habrás seguido muy de cerca. Vi la venta de Credit Suisse de una manera muy precipitada. Fíjate, le pagan al equity de la compañía, a los accionistas, y ponen de lado a los tenedores de bonos de largo plazo. El banco se vende baratísimo, Gabriela. Yo no puedo entender cómo Twitter se compra en 44,000 millones de dólares y un banco del tamaño de Credit Suisse, de más de 100 años de vida, se vende en 3,000 millones, cuando la primera oferta fue por 1,000, ¿eh? Pero todo esto me deja la impresión que la operación de Credit Suisse fue un tanto, a lo mejor uso un término muy fuerte, un tanto sucia. Y esto no dejó un buen sabor a los mercados. Ya hablo de los mercados en lo general, y a veces trato de entender cuál es la sobrereacción en los mercados accionarios, y llego a la conclusión que no se están haciendo las cosas con ponderación, se están haciendo muy precipitadamente. El UBS tomó rápidamente el Credit Suisse, se hizo enorme, y Credit Suisse se diluyó por nada. Francamente se me hizo que ahí hubo un mal ejemplo que a lo mejor contaminó. Sí, fíjate que yo creo que las autoridades suizas tuvieron miedo de que se diera un riesgo sistémico y que se diera un efecto dominó hacia toda su economía. Teníamos el antecedente que Credit Suisse ya venía con problemas desde el año pasado
y luego surge el problema de los bancos en Estados Unidos, donde vivieron corridas bancarias, es decir, depositantes importantes fueron y exigieron su dinero, y esto fue lo que hizo que quebrara, junto con las pérdidas no realizadas, obviamente, lo que quebrara Silicon Valley Bank. Y bueno, ante el problema de Credit Suisse, las autoridades lo que hicieron es, pues, que lo compre el otro, ¿no? Que lo compre UBS. El problema está, uno, pues el precio que se vendió muy por debajo de lo que era su precio anterior. Y otro, los bonos llamados AT1. Fíjate que con la crisis financiera del 2009 cambió la regulación bancaria para tratar de evitar una crisis y surgieron nuevas formas de financiamiento para los bancos. Una de ellas son la familia de los bonos que le llaman COCOS, convertibles y contingentes, convertibles de pasivo a capital, contingente a que el capital de una empresa, bueno, de este caso del banco, disminuya, y entonces pues esto le quita presión sobre la deuda. El problema es que Credit Suisse tenía muchos de estos bonos AT1, pero como disminuyó tanto el valor del capital del banco, pues se hicieron cero, y la autoridad allá decidió que pues simplemente así se iba a quedar, ¿no? Y entonces pues está esta controversia de la gente que tenía los bonos, los inversionistas. Tengo entendido que también inclusive algunos empleados les pagaron con este tipo de bonos, y entonces pues se diluyó su valor, se fue a cero. Y entonces esto fue muy controversial. ¿Qué es lo que va a pasar más adelante? Pues seguramente a los bancos ahora les va a costar más financiarse, porque los inversionistas van a estar muy cautelosos de este tipo de bonos y de otros también. Y con esto puede venir pues un mayor coste de financiamiento para los bancos y por lo tanto una menor otorgamiento de crédito para todo mundo, lo cual puede desacelerar a la economía global. Y bueno, para el caso de México, pues no se espera que haya un efecto sistémico, una crisis bancaria. Aquí la regulación es mucho más estricta. Pasamos ya a la prueba de fuego del 2009, pero obviamente lo que le pase al mundo y lo que le pase a Estados Unidos, pues también viene y pega aquí. Si Estados Unidos se desacelera tal como lo espera la Reserva Federal, pues obviamente también vendrá una desaceleración económica para México, sobre todo porque el crecimiento se ha dado vía exportaciones. No tenemos un motor interno de crecimiento, pudiéramos tenerlo, porque tenemos todo para crecer, pero no se ha dado ese motor interno de crecimiento por la incertidumbre, y entonces seguimos dependiendo de las exportaciones que van hacia Estados Unidos. Estados Unidos se desacelera, obviamente aquí también la economía se va a desacelerar. Todo esto nos pudiera hacer pensar que, bueno, en el caso, por ejemplo, de México, estamos viendo, por ejemplo, una caída brutal en algunas de las acciones específicas, como es el caso de TV Azteca. Entiendo que es un tema que tiene que ver con acreedores que tiene desde fuera y fuerzan de manera involuntaria a TV Azteca a declararse en acogida a la ley de quiebras de los Estados Unidos. Esto que le pega específicamente a una acción, la de este medio, en más de un 30%, pudiera contaminar a las demás. Yo vi ayer una baja en el mercado mexicano, pero no la vi tan pronunciada. Pienso que, si bien es cierto, no estamos en el nirvana, pues tampoco estamos en un momento en el que pudiéramos sentir un miedo exagerado. Ya sabes que los tiburones luego huelen la sangre. De que esto pudiera traer una cadena de reacciones que pudieran hacer que la bolsa mexicana bajara de una manera mucho más importante. ¿Esto lo ves o no lo ves? No, fíjate que ayer más bien fue la reacción del mercado hacia la Reserva Federal, a lo que pasó allá. Y no se ve que vaya a haber una reacción hacia las acciones de otras empresas, más bien como que se ve un problema o un inconveniente muy focalizado hacia TV Azteca. El resto yo creo que pues el mercado va a seguir reaccionando a las expectativas que se tengan de la Reserva Federal y luego también de la política monetaria del Banco de México, porque también pues, hay que recordar que el precio de las acciones se calcula tomando en cuenta los ingresos futuros esperados, se traen al presente contemplando una tasa de interés, y al traerlos al presente la tasa de interés está en el denominador, y entonces a una tasa de interés más alta corresponde un valor de la acción más pequeño. También por eso es que las bolsas tienden a caer cuando se tiene la expectativa o se sube la tasa de interés. Ayer con lo de la Fed, pues como que el mercado no se decidía si subía o bajaba, porque veíamos como que muy al margen positivo y negativo, sobre todo porque tenía la expectativa de que a lo mejor la Fed iba a ser mucho menos restrictiva, pero luego por el otro lado, bueno, pues la mediana de la tasa de interés no cambió, sigue implicando que, bueno, pues a lo mejor solamente harán otro incremento más en el año.
Eso mismo yo creo que es lo que se vio reflejado en el mercado mexicano. El día que hay anuncio de la Fed, pareciera que para México solamente interesa lo que está sucediendo allá y entonces fue solamente un reflejo. Hacia adelante yo creo que van a estar como que muy focalizado a lo mejor sobre el inconveniente o el problema de esta empresa, pero yo creo que no vamos a ver una caída precipitada en el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, porque solamente se estima una desaceleración para México, no se estima que vaya a venir una recesión económica y tampoco se estima que pueda haber un problema generalizado con ningún sector. Ahora, en todo ello, México ya anunció a través de una subgobernadora del banco que pues, por lógica tendrá que también de manera proporcional, no sé si proporcional, también aumentar las tasas para el costo del dinero, que tienen un gap importante entre el costo del dinero en, por ejemplo, los Estados Unidos con respecto al costo del dinero en México, que es mayor. Esto va al encarecer más el dinero, vamos a tener menos posibilidad de apalancar empresas en aras de llegar al sector real y generar empleo y generar pues, riqueza y producto interno bruto. Todo Sí, esto, pues, por desafortunadamente supuesto, sí. tendrá Fíjate que hoy por consecuencias, la ¿no? mañana... Ay, perdón, te interrumpí. No, no, Sí, perdón, fíjate tendrá... que Uh-huh. desafortunadamente se espera que el Banco de México siga subiendo la tasa de interés. La inflación hoy por la mañana se publicó 7.12%, aunque es muy buena noticia porque bajó más de lo que se esperaba, pero Sí. sigue estando muy por encima del objetivo inflacionario del Banco de México, que es 3%. Es que yo creo que el Banco de México va a subir en 25 puntos base su tasa de interés y que le quedan 1 o 2 incrementos más para el resto del año. Con esto la tasa en México pudiera terminar en 11.5, 11.75%. Y bueno, con una tasa alta, como tú bien mencionas, obviamente se desincentiva el consumo, pero sobre todo la parte de la inversión fija bruta que tanto ha sufrido en México. Sin embargo, creo que no es tanto la tasa de interés lo que ha desincentivado a la inversión fija bruta, sino más bien la incertidumbre que hay en la economía mexicana, tanto la gobernanza con la inseguridad pública y además también la política económica interna, es lo que pudiéramos decir que es lo que está frenando a la economía, no tanto los incrementos en la tasa de interés. En México, los canales más efectivos de la política monetaria son el tipo de cambio y las expectativas. Si el Banco de México sube la tasa de interés, genera expectativas de que pues a lo mejor la inflación ya no va a seguir subiendo tanto y entonces con estas expectativas realizadas realmente pues ya no sube tanto la inflación. Y por otra parte también, con la simple expectativa de que el Banco de México va a seguir subiendo la tasa de interés, el peso mexicano se aprecia y esto ayuda también a combatir la alta inflación. Es diferente donde en el caso de Estados Unidos, el canal del crédito es importantísimo. Allá toda la gente compra las cosas a crédito. Aquí en México la gente no está o la población no está tan bancarizada y por lo tanto ese canal no es tan relevante. Entonces, sí todavía tenemos una inflación alta, se está desacelerando. Yo creo que este año vamos a terminar con una inflación alrededor del 5.1% y que a esto corresponderá pues otros incrementos más por parte del Banco de México. Gabriela Siller, yo creo que vienen tiempos de cautela en términos de inversión. Creo que el país, México, ha venido viendo bajar, por ejemplo, la demanda sobre servicios. Creo que en el sector primario ahí más o menos estamos, así como el de manufacturas, que si bien es cierto, bajó un poquito el nivel de exportaciones, de todas maneras estamos en, digamos, en niveles que pudieran ser mejores, hay que reconocerlo. No me gusta mucho cómo se está en política pública viendo la relación comercial con los Estados Unidos. Tenemos algunos paneles de controversia que todavía no tienen ni siquiera un viso de solución. Las políticas, tú sabes, del lado de México son agresivas hacia Estados Unidos. Hay una percepción difícil en la relación. Espero que esta se suavice y sobre todo se aproveche el nearshoring como una coyuntura que no va a durar todo el tiempo y que está ahí y que si no aprovechamos ahora, pues entonces perderemos una enorme oportunidad. Hay cosas que ver y en el transcurso de este tiempo agradezco tus explicaciones y tu cercanía con este programa y con tu servidor. Muchas gracias, Gabriela. Al contrario, muchas gracias a ti, Pedro. Hasta pronto. Gracias y buenos días.
Gabriela Siller, que como ustedes saben es una experto en análisis económico y financiero de Banco Base y profesora de economía en el TEC de Monterrey, una grande del análisis económico en nuestro país. Informar es nuestro compromiso. Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. CentralFMequilibrio.com. Te espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.